La crucifixión de Jesús hasta el monte Gólgota y el gesto de José de Arimatea, el más grande de todos los cristianos. El monte Gólgota, también conocido como el Calvario, es un lugar cargado de historia y significado espiritual. A lo largo de los siglos, este sitio ha sido venerado por millones de personas que ven en él el lugar donde se consumó la misión redentora de Jesús. La narrativa de su recorrido hasta la crucifixión es un testimonio del sufrimiento y sacrificio, elementos centrales en la teología cristiana, que siguen inspirando a creyentes de todo el mundo. A lo largo de este texto, exploraremos el verdadero significado de Gólgota, su ubicación, los nombres que ha recibido a lo largo de la historia, como se le conoce hoy y el recorrido de Jesús hacia su crucifixión. Y el responsable físico de la resurrección, José de Arimatea. El término Gólgota significa literalmente lugar de la calavera. En los Evangelios del Nuevo Testamento se menciona varias veces, destacándose como el sitio donde Jesús fue ejecutado. El nombre Calvario, que es utilizado frecuentemente en los textos cristianos, proviene del latín calvaria, que también significa calavera. La razón por la que este lugar recibió este nombre es porque era un lugar donde se encontraban cráneos debido a las múltiples ejecuciones que se realizaban en ese lugar. Antes de la época de Jesús, no existe mucha documentación sobre este sitio en particular. Gólgota estaba ubicado fuera de las murallas de Jerusalén, en una colina cercana a la ciudad. Se trataba de un lugar común para las ejecuciones, ya que se buscaba que los condenados murieran en un espacio visible para la población, a modo de advertencia. En este sentido, Gólgota no era solo el lugar donde Jesús fue crucificado, sino también un sitio de sufrimiento y castigo para muchos otros. El recorrido de Jesús hacia su crucifixión. La crucifixión de Jesús fue el acto culminante de una serie de eventos que comenzaron con su arresto en el huerto de Getsemaní. El arresto en Getsemaní. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní, ubicado en el Monte de los Olivos. Allí, Jesús oró intensamente y fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos, quien lo entregó a las autoridades religiosas judías. El juicio ante el Sanedrín. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, presidido por el sumo sacerdote Caifás. Durante este juicio, fue acusado de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios, un delito considerado grave según las leyes religiosas de la época. El Sanedrín condenó a Jesús a muerte, pero debido a que los judíos no tenían la autoridad legal para ejecutar la pena capital bajo el gobierno romano, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. El juicio ante Pilato. Poncio Pilato fue el encargado de decidir el destino de Jesús. Aunque al principio se mostró reacio a condenarlo, la presión de las multitudes y el temor a una revuelta lo llevaron a ordenar la crucifixión de Jesús. Antes de enviarlo al Gólgota, Pilato permitió que Jesús fuera flagelado, una práctica común para los condenados a la crucifixión. El recorrido por la Vía Dolorosa. Una vez que Jesús fue condenado, comenzó su recorrido hacia el monte Gólgota. Este camino es conocido como la Vía Dolorosa, o Camino de los Dolores, un trayecto que aún hoy se recorre simbólicamente en Jerusalén por los peregrinos. A lo largo de este camino, se cree que Jesús cargó su propia cruz, aunque según los evangelios, en un momento dado, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle con el peso. La Vía Dolorosa está marcada por 14 estaciones, cada una de las cuales conmemora un evento específico de la pasión de Cristo, como la caída de Jesús bajo el peso de la cruz, su encuentro con su madre María y la ayuda de Simón de Cirene.
El recorrido por la vía dolorosa culmina en el Gólgota, donde Jesús fue crucificado. La crucifixión en el Gólgota. Al llegar al Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz. Según la tradición romana, las crucifixiones se realizaban clavando o atando a los condenados a una cruz de madera, y estos solían morir lentamente debido a la asfixia o el shock. Los evangelios describen cómo Jesús fue crucificado entre dos ladrones, y cómo fue objeto de burla y desprecio por parte de algunos de los presentes. Durante las horas que estuvo en la cruz, Jesús pronunció varias frases que han sido objeto de reflexión y devoción en el cristianismo. Entre las más destacadas se encuentran: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, y finalmente, todo está cumplido. Juan 19:30. La muerte de Jesús y el entierro. Después de varias horas en la cruz, Jesús murió. Según el Evangelio de Mateo, en el momento de su muerte, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Mateo 27, 51-52. Lo que refleja la magnitud cósmica de este evento en la tradición cristiana. El cuerpo de Jesús fue reclamado por José de Arimatea, un seguidor suyo, quien lo enterró en un sepulcro nuevo que había preparado. Este sepulcro, según la tradición cristiana, está ubicado dentro del mismo complejo de la iglesia del Santo Sepulcro. José de Arimatea es un personaje clave en la historia de la crucifixión de Jesús, y su acto de reclamar el cuerpo del Señor muestra una profunda valentía y un corazón compasivo que debe inspirarnos a todos los cristianos. Después de la muerte de Jesús, el cuerpo podría haber sido dejado en la cruz para que los buitres y los animales salvajes lo devoraran, como era costumbre en las ejecuciones romanas. Sin embargo, José de Arimatea, quien era miembro del Sanedrín y un seguidor secreto de Jesús, no permitió que eso sucediera. Con un coraje notable, se presentó ante Poncio Pilato para solicitar el cuerpo y darle un entierro digno. Este gesto no fue solo una muestra de respeto hacia Jesús, sino también un acto de fe y amor. En un momento donde el miedo y la confusión reinaban entre los discípulos, José no dejó que el temor a las represalias o al rechazo lo detuviera. Su decisión de cuidar del cuerpo de Cristo refleja el amor que debemos tener como seguidores de Jesús, un amor que no se detiene ante el riesgo o el sacrificio. José de Arimatea nos enseña que un corazón cristiano debe estar dispuesto a honrar a Jesús con acciones, incluso cuando no es fácil hacerlo. En su compasión y valentía, vemos un ejemplo claro de lo que significa seguir a Cristo. Así como José no dejó que el cuerpo de Jesús quedara abandonado, nosotros también estamos llamados a cuidar de los demás, a actuar con valentía en defensa de lo correcto y a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Este hombre es como el ángel, que Dios nos envía a cada uno y en nuestra ceguera no lo vemos. Amén.